El Papa Francisco destacó este 13 de septiembre que estamos llamados a perdonar siempre. Antes de la oración del Ángelus Dominical, el Santo Padre reflexionó en el pasaje del Evangelio de San Mateo, en el que Jesús relata la parábola del Rey Misericordioso, para indicar que estamos llamados a perdonar hasta 70 veces 7. Después de la oración mariana, el Papa Francisco expresó su cercanía a las víctimas de los recientes incendios en el campo de refugiados de Moria, en Lesbos, Grecia. Escuchemos las palabras del Papa, traducidas al español. Queridos hermanos y hermanas, Buongiorno. buenos días. En la parábola que leemos en el Evangelio de hoy, la del Rey Misericordioso, encontramos 2 veces esta súplica. Abbi pazienza di me, Ten paciencia conmigo restituirò. y te lo pagaré. La La primera vez es pronunciada por el siervo que le debe a su amo 10.000 talentos, una suma enorme. Hoy serían millones y millones de euros. La segunda vez es repetida por otro siervo del mismo amo. También él tiene deudas, no con su amo, sino con el mismo siervo que tiene esa deuda enorme. Y su deuda es pequeñísima, quizá como el sueldo de una semana. El corazón de la parábola es la indulgencia que el amo demuestra hacia el siervo con la deuda más grande. El evangelista subraya que el amo tuvo compasión. No olviden nunca esta palabra, que es propia de Jesús. Tuvo compasión. Jesús siempre tuvo compasión. Tuvo compasión de aquel siervo, le dejó marchar y le perdonó la deuda. Una deuda enorme. Por tanto, una condonación enorme. Pero ese siervo inmediatamente después se muestra despiadado con su compañero, que le debe una suma modesta. No lo escucha. Arremete contra él y lo hace encarcelar hasta que haya pagado la deuda, esa pequeña deuda. El amo se entera de esto e, indignado, reclama al siervo malvado y lo hace condenar. Yo te he perdonado tanto y tú eres incapaz de perdonar este poco. En la parábola encontramos 2 actitudes diferentes. La de Dios, representado por el Rey, que perdona tanto, porque Dios perdona siempre, y la del hombre. En la actitud divina, la justicia está impregnada de misericordia, mientras que la actitud humana se limita a la justicia. Jesús nos exhorta a abrirnos con valentía a la fuerza del perdón, porque en la vida no todo se resuelve con la justicia, lo sabemos. Es necesario ese amor misericordioso que está también en la base de la respuesta del Señor a la pregunta de Pedro que precede a la parábola. La pregunta de Pedro suena así: Señor, dime, si mi hermano comete pecados contra mí, ¿cuántas veces debo perdonarlo? Y Jesús le respondió: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. En el lenguaje simbólico de la Biblia, esto significa que estamos llamados a perdonar siempre. Cuánto sufrimiento, cuántas laceraciones,
cuántas potrebbero guerras essere evitate podrían se il evitarse perdono e la si el misericordia perdón y la fossero misericordia lo stile della nostra vita, fueran el estilo de nuestra vida. anche in famiglia, También en familia, anche in famiglia. también en familia. Quante famiglie Cuántas familias desunidas disunite che non sanno perdonarsi, que no quanti saben fratelli e perdonarse, sorelle cuántos hermanos y hermanas che hanno questo rancore que tienen dentro. este rencor en su interior. È necessario Es necesario applicare l'amore misericordioso aplicar el amor in misericordioso tutte le relazioni umane, en todas las relaciones tra i humanas, coniugi, entre los tra i esposos, genitori e i figli, entre padres e hijos, all'interno delle nostre comunità, al interior de nuestras comunidades, nella Chiesa en la iglesia e anche nella società e y nella también en la politica. sociedad y en la política. Hoy Hoy, mattino, mentre por la celebravo mañana, la messa, mientras celebraba la misa, mi sono fermato, sono stato colpito me detuve, me di una impactó frase della prima lettura una frase de la primera lectura del libro del Siracide. del libro de Sirácides. La frase dice così: La frase dice así: ricorda la fine acuérdate e del smetti fin di odiare. y deja de odiar. Ah, bella frase. Bella frase. Ma pensa alla fine, Piensa en el final. pensa che tu Piensa sarai in una bara que estarás en un ataúd e ti porterai l'odio lì. y te llevarás el odio Pensa allí. che alla fine Piensa en el smetti fin. di odiare, Deja de odiar. smetti il rancore. Deja el rencor. Pensiamo a questa frase Pensemos en esta frase tanto toccante. tan conmovedora. Ricorda la fine Acuérdate e del fin smetti di odiare. y deja de odiar. E non è facile perdonare, Y no es fácil perdonar, perché nei momenti porque tranquilli uno dice sì, en ma los momentos tranquilos uno dice, sí, questa me l'ha fatta di tutti i este o colori, esta me ha hecho todo tipo de ma cosas, anche io pero ne ho también fatto yo tante. he hecho muchas. Meglio perdonare per essere Mejor perdonato. perdonar para ser perdonado. Ma poi Pero después il rancore torna el rencor come vuelve, una mosca fastidiosa como una nell'estate mosca che fastidiosa de torna e verano torna e que torna. vuelve y vuelve y vuelve. Perdonare non Perdonar è soltanto una cosa di un momento, No es solo cosa de un è una cosa momento, continua contra es algo questo continuo rancore, contra este rencor, con questo odio che torna. este odio que vuelve. Pensiamo alla fine, Pensemos en el fin, smettiamola di odiare. dejemos de odiar. La parábola de hoy La parábola de hoy nos ayuda a comprender en plenitud el significado de esa frase que recitamos en la oración del Padre Nuestro. Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Estas palabras contienen una verdad decisiva. No podemos pretender para nosotros el perdón de Dios si no concedemos a nuestra vez el perdón a nuestro prójimo. Es una condición. Piensa en el fin, en el perdón de Dios, y deja de odiar. Echa fuera el rencor, esa mosca fastidiosa que vuelve y vuelve. Si no nos esforzamos por perdonar y amar, tampoco seremos perdonados ni amados. Encomendémonos a la materna intercesión de la Madre de Dios, que ella nos ayude a darnos cuenta de cuánto estamos en deuda con Dios y a recordarlo siempre para tener el corazón abierto a la misericordia y a la bondad. Cari fratelli e sorelle, Queridos hermanos y hermanas, nei giorni scorsi en los últimos días una serie de incendios ha devastado el campamento de refugiados de Moria en la isla de Lesbos, dejando a miles de personas sin refugio, aunque sea precario. Está vivo siempre en mí
el recuerdo de la visita realizada allí y el llamado lanzado junto con el patriarca ecuménico Bartolomé y el arzobispo Hierónimos de Atenas para asegurar una acogida humana y digna a mujeres y hombres migrantes, a refugiados, a quien busca asilo en Europa. Expreso solidaridad y cercanía a todas las víctimas de estos dramáticos acontecimientos. También en estas semanas se asiste en todo el mundo, en muchas partes, a numerosas manifestaciones populares de protesta que expresan el creciente malestar de la sociedad civil ante situaciones políticas y sociales particularmente críticas. Mientras exhorto a los manifestantes a hacer presentes sus demandas de forma pacífica, sin ceder a la tentación de la agresividad y la violencia. Hago un llamado a todos aquellos que tienen responsabilidades públicas y gubernamentales a escuchar la voz de sus conciudadanos y satisfacer sus justas aspiraciones, asegurando el pleno respeto de los derechos humanos y las libertades civiles. Invito finalmente a las comunidades eclesiales que viven en tales contextos, bajo la guía de sus pastores, a trabajar a favor del diálogo, siempre a favor del diálogo y a favor de la reconciliación. Hemos hablado del perdón, la reconciliación.